Bendecidos. Bendecidos, amén. Siempre bendecidos por la gracia y la misericordia del Señor. Estamos aquí. No sé cuántos de ustedes recuerdan un canto bastante viejito ya. Si es que lo llegaron a entonar. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Se acuerdan de ese canto? Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová, con su poder de la mano nos guiará. Una canción por los siglos durará. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amén. Es un canto ya bastante viejito. Yo estaba, era un pibe cuando lo cantaba. Hermanos, no sé si ustedes han escuchado, no sé si será cierto, no lo he leído francamente, pero Cervantes se supone que escribió El Quijote, y en esa historia, esa novela, ¿verdad?, clásica, se dice que Sancho, ¿verdad?, le comenta al Quijote: los perros ladran. Ese Quijote que eso es prueba de que vamos avanzando, que vamos caminando. Yo sé que como iglesia ustedes han sido probados. Sé que el enemigo muchas y variadas maneras se ha ensañado con North County a través de los años, y particularmente en estos últimos años. Pero el hecho de que estamos aquí de pie, hermanos, alabando al Señor, gozándonos en la hermandad, deleitándonos en el amor de Dios, es prueba de que vamos avanzando. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y saben qué, hermanos? Yo estoy convencido de que si nosotros doblegamos rodilla, doblegamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, los mejores años aún están por delante. ¿Quién lo cree, hermano? Amén, gloria a Dios. Entonces, con ese sentir, ¿verdad?, con esa convicción de fe, vayamos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 1, porque pues hay que retomar el contexto, ¿no es cierto? Fíjese bien cómo inicia este capítulo. Dice: yo pues preso en el Señor. Es decir, Pablo está escribiendo desde la prisión. Uno pudiera pensar que en esas condiciones Pablo estaría totalmente desmoralizado, desanimado, desalentado, deprimido, quebrantado, frustrado y todos los hados que se puede imaginar. Y sin embargo, Pablo, con convicción, con fe, con entendimiento de la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en la iglesia de Éfeso, escribe con un corazón henchido de esperanza, diciendo: os exhorto. Y la palabra exhortar muchas veces la entendemos por regañar, ¿no es cierto? Sobre todo en la actualidad. Pero ese no es el único uso que se le da a la palabra exhortar, particularmente en el original del Nuevo Testamento. La palabra exhortar también se puede utilizar como animar, motivar, incentivar. Yo los animo, dice, a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La palabra vocación también es una palabra que pues hoy cobra otro sentido, ¿verdad? ¿Cuál es tu vocación? ¿Cuál es tu carrera? Sobre todo en el mundo religioso se habla de vocación como el pasar a formar parte de las filas
del sacerdocio, del monasterio, ¿verdad? Pero la palabra vocación aquí simple y llanamente quiere decir nuestra profesión de fe, aquello que hemos declarado con nuestra boca creer. Cuando descendimos a las aguas del bautismo, nosotros dimos voz a nuestra fe, ¿no es cierto? Dijimos, yo creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Lo creemos? Dice Pablo, en base a esa vocación, a esa profesión de fe, dice, vivamos dignamente conforme a esa declaración. Seamos congruentes, en otras palabras. Seamos sinceros. Seamos comprometidos con nuestra fe. Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué dice? Con todo orgullo y altivez. Con toda prepotencia e intolerancia. Con impaciencia y enojo. No, dice con toda, subrayen toda, y si tienen marcador, marquen su Biblia, toda quiere decir, en el griego original, toda. Toda humildad y mansedumbre. La palabra mansedumbre no quiere decir que seamos, ¿cómo se dice? Alfombra para los demás. ¿Sí? Mansedumbre quiere decir que nuestro comportamiento, nuestra reacción debe de ser una reacción medida, una reacción mesurada, una reacción controlada. Nunca debemos de perder el autocontrol. Y yo soy el peor ejemplo de eso, hermano. Todos necesitamos crecer y madurar en nuestra vida cristiana. Amén. Soportándoos, ay, tengo que soportar, no lo soporto. Esa es la actitud que está queriendo reflejar Pablo aquí. No. La palabra soportar quiere decir sobrellevar, tolerar. Dicho de otra manera, estar de acuerdo y no estar de acuerdo. Hay un lema en nuestro movimiento, históricamente hablando, decía lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todas las cosas, caridad o amor. Yo creo que es un buen lema en general. Solamente necesitamos estar de acuerdo en qué es esencial. Muchos podemos llegar a pensar que mi opinión personal es esencial. Y pobre de aquel que no esté de acuerdo. ¿No es cierto? Una vez le pregunté a un colega misionero, no está en mi bosquejo, pero bueno, si ustedes quieren ver el bosquejo, lo pueden ver en el grupo WhatsApp de la iglesia, y si no tiene acceso a ese grupo, pues dígame con tiempo y vamos a hacerle llegar en forma impresa el bosquejo. Queremos que todos estén pues en el mismo canal durante esta enseñanza. Yo sé que empezamos hace un par de domingos una serie sobre los mandamientos, y en algún momento vamos a retomar esa serie. Sin embargo, bueno, pues se atravesaron algunos inconvenientes y estamos urgidos de esta enseñanza sobre el orden establecido por Dios para su iglesia. Amén. Porque nos estamos acercando a un año nuevo, el arranque del 2025. Imagínense, ya estamos a la puerta. 2025, y necesitamos estar lo mejor preparados para enfrentar el nuevo año bien armados en el Señor. Amén. Sí, amén. No sé por qué, hermanos, pero el Espíritu me ha traído este pensamiento. Quiero pensar que es Él. Que el 2025 va a ser el año de oportunidades.
oportunidades en el reino de Dios, oportunidades para sembrar la buena semilla como nunca lo hemos visto antes. Bueno, esa es mi opinión. Pueden estar en desacuerdo, pero nos amamos. Amén. ¿Dónde nos quedamos? Con paciencia los unos a los otros en amor. La palabra amor aquí no está hablando de un amor, de una fuente humana, un amor, un afecto fraternal o un cariño, ¿verdad? Está hablando de un amor sobrenatural, el amor agape, ¿verdad? El amor que viene de lo alto, el amor que proviene de la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. A veces nos cuesta trabajo amar, por supuesto. Por eso estamos urgidos de ese amor divino. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Recuerden, Pablo está escribiendo desde la prisión y les está encargando encarecidamente, valga la redundancia, que estén solícitos. La palabra solícito quiere decir prontos, prestos, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu. ¿De qué está hablando Pablo aquí? ¿De que debemos de edificar o cultivar la unidad? No, la unidad ya existe per se. Desde el momento que usted nació de nuevo, desde el momento que yo nací de nuevo, nos enteramos o no, pasamos a ser parte de una familia, ¿no es cierto? Y una familia, no cualquier familia. La palabra de Dios en Apocalipsis nos llama reyes y sacerdotes, ¿no es cierto? Sí. Somos parte de la familia real, Kibule. Somos príncipes y princesas en el reino de Dios. Dice la palabra de Dios que seamos solícitos en guardar esa unidad que ya existe. Es decir, no la descuidemos, no seamos negligentes, sino que procuremos mantener, administrar, cultivar la unidad en nuestra fe como hijos e hijas de Dios. Verso 4. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, es decir, todo lo que estos son los esenciales, hermano. Estos son las doctrinas no negociables. Un Señor, todo lo que la Biblia habla acerca de Jesús como el Mesías prometido, todo lo que tiene que ver con la cristología, la parte de la teología que estudia lo que las Escrituras enseñan acerca de Cristo, está englobado aquí en la palabra Señor. Pero más que eso, la palabra Señor quiere decir amo, dueño absoluto, soberano. Entonces, cuando la Biblia usa la palabra Señor o Curios en relación con la persona de Jesucristo, está hablando de dominio, está hablando de gobierno, está hablando de autoridad. Y todos estamos, hermanos, sujetos como hijos e hijas de Dios a la autoridad suprema de Cristo Jesús. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es nuestro soberano, y a Él nos debemos al 50%. Decía un hermano el otro domingo, al 120%.
A Él nos debemos, amén. ¿Por qué? Porque Él compró con precio de sangre nuestro rescate de la condenación eterna. Y luego dice una fe. Una fe. La palabra fe aquí no está hablando solamente de tener fe o tener confianza, o la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, esa es una dimensión de la fe. Pero hablar aquí de fe es lo que, no Judas Iscariote, pero el que escribió el libro de Judas, ¿verdad? Uno de los hermanos de Jesús. Curioso, ¿no? ¿Se había detenido usted a pensar en eso? Que el mismo que traicionó a Jesús compartía el nombre con uno de sus hermanos. Eran tocayos. Aquí la palabra fe es la fe una vez dada a los santos, en otras palabras. Todo lo que la Biblia enseña es, en su conjunto, la fe. Es el corpus o el pleno consejo de la palabra de Dios. No es negociable. Un bautismo. Ok. ¿Cuántos bautismos tenemos hoy en día? Hay muchas cosas que le llaman bautismo que no son bautismo, ¿no es cierto? Chorrito en la cabeza, aspersión, ¿verdad? Por los muertos. Hay muchas cosas que le llaman bautismo que no satisfacen o no llenan los requisitos de la palabra de Dios. La palabra bautismo, como bien sabemos y nos han instruido, viene del griego baptizo. Es una palabra onomatopeica que imita el sonido de lo que está describiendo. ¿Okay? Cuando en la antigüedad, por ejemplo Lidia, que tenía el negocio de los tintes, ¿verdad? Usaban una tintura natural para pintar o darle color a la tela, una tela muy cotizada en ese tiempo. Al momento de sumergir la tela, ustedes han sumergido, por ejemplo, antes cuando no tenía máquinas de lavar. Cuando sumergían una tela en la tina, ¿verdad?, de agua, y se le hacía un globo de aire, ¿verdad?, ¿no es cierto? Sí. Y cuando ustedes lo forzaban a entrar, hacía como ¡pum! ¿Verdad? Ese es el sonido, ¿verdad?, de algo que está siendo sumergido en un líquido. Y a eso se refiere la palabra baptismo, bautizo o bautismo. No bautizo, que esa es otra cosa. Yo sé que estamos muy acostumbrados en el mundo hispano a hablar de bautizo. Esa es una palabra, no sé de dónde viene exactamente su etimología, pero la palabra correcta es bautismo. ¿Okay? Es sumergir por completo, inmersión en agua. Nosotros no creemos en el bautismo de niños, amén. ¿Por qué? Porque ¿qué requisito hay para que una criatura, una persona, un individuo sea bautizado? Tiene que creer. Creemos en el bautismo de los creyentes, ¿cierto? Dice la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No el que fuere bautizado y creyere, ¿verdad? Entonces sabemos que el bautismo es aquel que fue instituido por Cristo. En Mateo 24, ¿no es cierto? Ir por todo el mundo. 28. ¿Por qué dije 24? Yo creo que porque estoy estudiando escatología, no sé. Gracias por la corrección. Tenemos que Jesús dice: id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, enseñándoles que guarden todas las cosas
que os he enseñado. Bueno, eso es lo que nosotros procuramos hacer. Bautizar los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Algunos protestarán y dirán, bueno, ¿por qué es entonces que Pedro y otros en el libro de los Hechos instan a ser bautizados en el nombre de Jesús? Y hay un debate sobre el tema. Lo que puedo decirles de paso es de que decir en el nombre de Jesús no es excluyente del Padre y del Espíritu, sino que está enfatizando lo que los judíos en ese tiempo desconocían o no tenían en claro, que Jesús era el Cristo prometido y bajo su autoridad, no la de Juan el Bautista, sino bajo el bautismo instituido por Cristo, es que nosotros entramos en un vínculo o relación con la divinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu. Continuemos. Un Dios y Padre de todos. A esto en la teología le llamamos la teología propia, es decir, todo lo que tiene que decir la Biblia acerca de Dios. Dios como creador, los atributos de Dios, etc. El cual está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciéndonos que todos recibimos desde el día que nacimos de nuevo del agua y del Espíritu, recibimos un don espiritual. Usted podrá decir, pues ¿a qué horas? ¿No me di cuenta? ¿Cómo estuvo eso? ¿Con qué se come? Hermanos, el que usted no se haya enterado de cuál es su don todavía, no es porque no lo haya recibido, sino porque Dios espera que usted lo procure a Él en oración y que la dirección de su Santo Espíritu le lleve a ese proceso de descubrimiento de cuáles son los dones que Dios le ha dado a usted. Para algunos es evidente de inmediato. Yo a los 8 años ya estaba, bueno, desde los 2 años me cuentan, yo no me acuerdo, ¿verdad? Pero me cuentan que regresando del servicio, yo a los 2 años ya estaba presidiendo un culto en el hogar. Quizá para algunos les pudiera parecer un juego, pero para mí era algo muy, muy serio, ¿no? Yo estaba muy serio en mi papel. Me gustaba, pues, imitar los servicios que teníamos en la iglesia. A los 8 años yo percibí un llamado a servir al Señor y a los 11 años fui bautizado. A los 13 comencé a predicar su palabra. Y no he parado desde entonces. Para mí fue obvio desde un principio cuál había sido el llamado de Dios y cuál habían sido los dones que Él me había dado. Pero no significa que a todos se les va a revelar de inmediato. Mayormente si usted está en un proceso de madurez espiritual, Dios no quiere aventarlo al ruedo sin que usted esté preparado, preparada espiritualmente en un proceso de maduración para poder servirle de una forma digna y una forma efectiva. Pero la actitud que debemos de tener es, Señor, guíame, llévame, ayúdame a descubrir cuál es el área de servicio en el que tú me quieres usar. Bueno, sigamos. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, ya hemos hablado sobre este tema en ocasiones anteriores, y dio dones a los hombres.
Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, todo lo que hemos leído hasta este punto es el contexto o es el lienzo sobre el cual Pablo va a pintar nuestra realidad como congregación. Va a desglosar o va a describir cómo una congregación que ha sido establecida por Dios, cuál debe ser el orden que Dios ha instituido para esa iglesia. Dios nos va a revelar aquí cómo debe estar funcionando una congregación que es conforme al corazón de Dios. Amén. Dice, y él mismo dio a unos los apóstoles, vuelvo a leer más. Y él mismo dio unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros. Cristo mismo es el que instituye o designa o delega su autoridad suprema a quienes habrán de conducir, presidir o ministrar a la congregación como sus líderes. Cristo mismo es el que llama, y al que llama Dios lo prepara, ¿no es cierto? Dios al que llama le da las herramientas para que lleve a cabo su labor. La gran pregunta aquí, y me estoy adelantando un poquito al bosquejo, la gran pregunta aquí es, ¿y qué de los apóstoles y profetas? Algunos grupos enseñan lo que se conoce como the fivefold ministry en inglés, o se conoce también como el ministerio quíntuple, o los 5 ministerios. E insisten que este pasaje nos está dando un orden jerárquico. Es decir, nos está describiendo una jerarquía, una pirámide de autoridad a la que todos debemos de estar sujetos. Yo pertenecí en algún momento, en 1982, a un movimiento que había implementado esta idea o este concepto. Este mismo concepto se llevó a extremos dentro del movimiento carismático, que después en 1980, en los 80s, los que habían iniciado este movimiento del ministerio quíntuple se desentendieron, se distanciaron de él por tanto abuso y autoritarismo que se había cometido, tanto abuso pastoral que se había cometido dentro de estos movimientos. Cosa curiosa, un grupo de las iglesias de Cristo, conocida originalmente como el movimiento de Boston o Crossroads, también implementó una jerarquía muy similar. No tenemos evidencia objetiva, cuando menos en lo que yo he investigado, de cómo se dio inferir un contacto similar, pero lo cierto es que este concepto de que aquí en Efesios 4 Pablo está revelando, o el Espíritu Santo está revelando una jerarquía, es totalmente erróneo. ¿En qué forma? Aquí Pablo no está diciendo que los apóstoles están por encima de los profetas por encima de los pastores, y los pastores por encima de los evangelistas, y los evangelistas por encima de los pastores. ¿Por qué? Porque hay otras listas de dones y ministerios en la Biblia que no infieren una jerarquía, y esos convenientemente los ignoran.
Y como podemos leer en las Escrituras, los líderes de la iglesia no deben de enseñorearse de la iglesia. Es un extremo, es una aberración, ¿verdad? El sentirnos de alguna forma como líderes propietarios de la iglesia que pertenece única y exclusivamente a Cristo Jesús. ¿Estamos claros? Ahora, hay otros extremos del otro lado, ¿verdad? En donde hay congregaciones que, pues, adolecen de un liderazgo. Y eso es un problema también. Pero Pablo aquí no nos está revelando una jerarquía, sino nos está hablando de un orden. Un orden. ¿A cuántos les gustan las cosas en orden, hermanos? Amén. Aquellos que manejan o tienen un automóvil, si no estuviera en orden el automóvil, ¿va a avanzar? No, todas las piezas tienen que estar en su lugar y funcionando adecuadamente para que todo el vehículo avance, ¿no es cierto? De la misma manera, en el cuerpo de Cristo, así como nuestro propio cuerpo físico, orgánicamente, todo debe estar en orden para que pueda funcionar. También el cuerpo de Cristo, o la iglesia, debe de estar en orden para que avance. Amén. Si no hay orden, no podemos avanzar como el diseño de Dios revelado en su palabra. Entonces, en ese contexto, Pablo nos está diciendo, Dios le ha dado a la iglesia ciertos ministerios o dones para ayudar a la iglesia a avanzar. ¿Me explico? ¿Cómo lo sabemos? Porque más adelante dice, sigamos leyendo, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios bendiga su palabra. Hermanos, el propósito por el cual Dios le dio apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros a la iglesia es para esto, para que los mismos miembros de la iglesia, o sea, los santos, estemos plenamente equipados, preparados, capacitados. ¿Para qué? Para venir los domingos y sentarnos solamente en la banca, o en este caso en las sillas, y luego el resto de la semana me pertenece a mí, o para solamente presentarme en Navidad o en Semana Santa, o cuando se me hinche el ombligo, o cada venida de obispo. No, hermanos, nos está capacitando el Señor para que ¿qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El ministerio es de todos. El ministerio es suyo, el ministerio es mío. No diga usted o piense usted de esta manera. No, pues el ministro es el que está encargado. Es el ministro encargado de la iglesia. Venimos de un trasfondo, muchos de nosotros, de un trasfondo en donde el párroco de la iglesia es el único que lleva, ¿verdad?, toda la responsabilidad de la conducción, la administración. Es el CEO, ¿verdad?, es el presidente, es el pastor titular de la iglesia. A él le toca hacer todo, ¿verdad? Él es el único responsable. A mí nomás me den mi comidita, ¿verdad? No, dice que todos somos parte del ministerio, amén. Amén. Usted, yo, aquel, todos somos parte del ministerio del cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Es decir, hasta que todos lleguemos a la madurez ejemplificada en la persona de Cristo Jesús. Hasta que todos lleguemos a madurar conforme a la imagen y semejanza de Cristo Jesús.
Que todos seamos maduros en la fe, no más duros. Que hay una enorme diferencia. Dice, para que ya no seamos niños. Slap. ¿Qué observaba Pablo en la iglesia de Éfeso que le condujo o le impulsó a decir esto? Para que ya no seamos niños zarandeados por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que aferrándonos a la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Esto es Cristo. De adecuada de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora sí oremos. Padre Santo, en esta hora, Señor, sabemos que tu palabra es verdadera, que es buena, que es un ungüento, Señor, para nuestro ser interior, que nos sana de nuestras confusiones, aclara nuestras mentes, sana heridas y nos edifica en la fe. Permite, Dios, que a medida que nos adentremos en este tema que tú nos has dado para el estudio en varios domingos, nos ayudes a